Hola, estimados estudiantes, vamos a realizar hoy una pequeña práctica relacionada con la temática de la ecuación de Nernst. Recordemos que a condiciones estándar nosotros podemos determinar el potencial estándar de una celda eh, restando el valor del potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Sabiendo que estos valores nosotros los podemos localizar a partir de la información que nos den las ecuaciones químicas globales del proceso electroquímico que está utilizando para identificar, por supuesto, quién es el cátodo y quién es el ánodo, además de los valores de los potenciales estándar de reducción que podemos encontrar en la respectiva tabla de potenciales estándar de reducción. Sin embargo, cuando nosotros usamos esta ecuación, estamos asumiendo que las concentraciones de las soluciones que vamos a utilizar deben estar a 1 molar, que la temperatura debe estar a 25 grados centígrados, que son lo que se conocen en este caso como las condiciones estándar. ¿Qué hacer entonces cuando nosotros vamos a realizar o vamos a utilizar celdas galvánicas en las cuales las concentraciones molares son diferentes a 1 y la temperatura puede ser diferente a 25 grados centígrados? Entonces, para ello debemos tener a la mano la ecuación de Nernst. Esa ecuación de Nernst nos plantea que el potencial de una celda a cualquier condición será igual al potencial estándar de celda menos la constante universal de los gases multiplicada por la temperatura dividida entre el número de electrones totales ganados o perdidos en el proceso, o de moles de electrones ganados o perdidos en el proceso, por la constante de Faraday, multiplicado esto por el logaritmo natural de Q, siendo Q la ley de acción de masas, ¿cierto?, que nosotros planteamos a partir de la ecuación química balanceada y teniendo en cuenta que no vamos a colocar acá las sustancias que aparezcan en estado sólido o líquido. En las clases teóricas ya hemos trabajado acerca de esta ecuación y cómo usar o cómo buscar esa ley de acción de masas para reemplazarla en la ecuación que tenemos acá. Entonces, en la práctica de hoy nosotros vamos a crear a través de esta simulación unas celdas galvánicas en las cuales las condiciones no van a estar en su estado estándar. Es decir, vamos a tener concentraciones diferentes a 1 molar y la temperatura sí la temperatura que vamos a manejar sí va a ser de 25 grados centígrados. La idea es que nosotros, a partir de los valores experimentales que obtengamos, obviamente vamos a medir los potenciales de la celda, ustedes sean capaces de comparar esos potenciales con los valores que se van a predecir a partir de la ecuación de Nernst. Para la realización de esta práctica necesitamos de un electrodo de cobre, un electrodo de zinc, necesitamos un puente salino, dos beakers o dos recipientes que nos van a servir de contenedores para las soluciones acuosas que vamos a estar usando, y necesitamos un voltímetro al cual están conectados los electrodos para medir el potencial de la celda. El electrodo de zinc lo vamos a sumergir inicialmente en una solución de sulfato de zinc 0.1 molar, mientras que el electrodo de cobre lo vamos a sumergir en una solución de sulfato de cobre 0.5 molar. ¿Listo? Y vamos a ver cuál es el potencial. Para este caso puntual que estamos trabajando, el potencial es de 1.12 voltios. Recuerden que a condiciones estándar el potencial
de esta celda que tenemos acá es de 110 voltios. Por lo tanto, hubo un ligero aumento de potencial al modificar las concentraciones, en este caso del sulfato de cobre y del sulfato de zinc, que en condiciones estándar deberían ser 1 molar. Veamos entonces qué sucede con el potencial de la celda cuando utilizamos en ese mismo montaje, sumergimos al cobre en una solución de sulfato de cobre 0.1 molar y en este caso al zinc en una solución de sulfato de zinc 0.5 molar. Nos da como resultado un potencial de celda de 1.08 voltios, que es ligeramente menor al potencial estándar de esta celda, que recordemos que es la celda de Daniel. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar este mismo procedimiento para otras celdas galvánicas, para 2 celdas más. En este caso, vamos a utilizar un electrodo de plomo, un electrodo de cobre. La temperatura sigue siendo de 25 grados centígrados. Vamos a sumergir el electrodo de plomo en una solución 0.03 molar de nitrato de plomo y vamos a sumergir el electrodo de cobre nuevamente en sulfato de cobre 0.05 molar. El valor del potencial de esta celda es de 470 voltios. Ustedes deben hacer la comparación del valor obtenido bajo estas condiciones de concentración con el valor estándar. Además, deben comparar el valor que están obteniendo aquí con el que obtendrían a partir de la aplicación de la ecuación de inercia. Deben plantear las semireacciones que están ocurriendo en ánodo y cátodo, obtener la ecuación global, obtener el valor de N, obtener la expresión para Q y de esa forma pues, poder calcular el potencial de esta celda teóricamente y contrastarlo con este que nos está dando este simulador. Por último, vamos a utilizar una celda compuesta por un electrodo de cobre y un electrodo de plata. Vamos a utilizar sulfato de cobre para el cobre 0.7 molar y vamos a utilizar nitrato de plata para la plata 0.01 molar. Eso nos da un voltaje de 348 milivoltios. Entonces ya saben que deben hacer lo mismo que con los otros 3 experimentos que acabamos de realizar. Entonces la idea con esta práctica es que logremos comprobar la aplicación de la ecuación de Nernst en distintas celdas galvánicas y que logremos contrastar esos resultados experimentales, en este caso simulados a partir de la aplicación Cocodrill, con los resultados que teóricamente nosotros esperaríamos aplicando la ecuación de Nernst. Entonces, este informe debe ser entregado a más tardar la próxima semana. Cualquier pregunta que tengan pueden comunicarse directamente conmigo y trataré de aclararles las dudas que se les puedan presentar. Que tengan feliz resto de día. Nos vemos en una próxima ocasión.